sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día de ayer, 9 de marzo, Jungkook apareció en las historias de Instagram en la cuenta de BAM, compartiendo algunas canciones que dejaron a los fans sorprendidos por el poco disimulo con el que Jungkook nos dejó saber que todavía recordaba los buenos momentos que había pasado en Hawái y lo mucho que extrañaba a su persona especial. Let Me Know de Carlos April es una de las canciones que más llamaron la atención de los fans, por la simplicidad con la que la letra refleja lo mucho que extraña a esa persona en particular, pues la canción reflejaba cómo esa vez era solo entre ellos dos, volando muy por encima del cielo, diciendo que querían hacer realidad sus sueños y preguntando si realmente estaba seguro de querer lo que tenían, porque era exactamente lo que él sí quería, pero que se lo hiciera saber porque no quería sentirse así, completamente solo. El cantante también expresa que había algo sobre la manera en la que esa persona amaba, pues hacía que todos sus problemas se hundieran y desaparecieran. Su amor movía su alma porque siempre sería el indicado para él, ya que no importaba lo que viera, solo existía su persona especial, preguntando directamente si no encontraría el camino de regreso a ellos, haciendo referencia a todo lo que tenían y no quería dejar ir, pues la confianza que había encontrado para decir esto era nueva, diciendo que esa persona lo tenía demasiado alto y ambos sabían cómo era. Más adelante admite que no quería estar allá arriba si no era con él, y que entonces le hiciera saber si iba a volver, repitiendo que no quería sentirse así, completamente solo. Esa canción parece abordar la incertidumbre dentro de una relación, donde una de las partes busca claridad sobre los sentimientos del otro. El título Let Me Know, Déjame Saber, sugiere que el narrador está esperando una respuesta o una señal sobre el rumbo de la relación. Esto podría interpretarse como el deseo de una conversación honesta, ya sea para afirmar el amor y la conexión entre ambos, o para aceptar que es momento de seguir caminando separados. El tono melancólico y la fusión de soul y neo-soul refuerzan la sensación de vulnerabilidad y nostalgia, lo que indica que el narrador probablemente siente un amor profundo, pero también cierta desesperación por la falta de comunicación, por lo que podría estar explorando la sensación de estar atrapado en la incertidumbre, sin saber si seguir esperando o dejar ir, lo que encaja perfectamente con las cosas que han sucedido últimamente entre los dos, ya que si recuerdan la ocasión en la que uno de los amigos más cercanos a Taehyung expresó que el soltero estaba en forma, parecía haberlo hecho en broma, porque incluso las personas comenzaron a sospechar que Taekook estaba actuando raro al no pronunciarse de ninguna manera, lo que explicaría por qué probablemente existía algo entre los dos, no una ruptura en sí, pero sí con una falta de comunicación que hizo que su relación se viera en un momento importante para los dos. Por supuesto es una interpretación personal, pero te dejo esta parte a tu libre disposición para que puedas verlo por ti mismo, ya que todas las canciones que Jungkook compartió hablan exactamente de extrañar a alguien que está lejos de él. Por ello, Oxford Circus fue otra de las canciones que más pudo destacar por las letras tan coincidentes con todo lo que había sucedido con Taekook antes de que tuvieran que separarse para iniciar con su servicio militar, ya que esta canción producida e interpretada por la cantante Frex nos habla de cómo esa persona lo hizo pasar tiempo con él y hacer viajes, recordando cómo siempre tropezaban entre sí después de la segunda ronda en la fiesta posterior, repitiendo que esa persona dijera que lo extrañaba también. Generalmente es una balada sentimental que explora la vulnerabilidad y el anhelo de afecto en una relación a distancia. El título Oxford Circus hace referencia a una intersección emblemática en Londres, conocida por su bullicio y actividad constante. Este escenario urbano sirve como telón de fondo para la narrativa de la canción, simbolizando la soledad y búsqueda de identidad en medio del caos de la vida cotidiana, lo que captura la experiencia humana de sentirse perdido y aislado en una multitud, mientras se busca una conexión auténtica, reflexionando sobre la soledad y la búsqueda de sentido en un entorno agitado. Hanging With You de The Honest Guy, por otro lado, es una balada que expresa la alegría y satisfacción de pasar tiempo con una persona especial, aunque no se dispone de una interpretación oficial del significado de la canción en las fuentes consultadas. El título Hanging With You, pasando el rato contigo, en español, sugiere una celebración de la compañía y la conexión emocional entre dos personas, pero la canción que más nos hizo darnos cuenta de lo mucho que podía recordar la época de Hawái, y cómo sin importar las 9 horas que pasó en un avión, viajó desde Corea hasta ese lugar, solo porque Taehyung le había dicho que lo extrañaba, diciéndole que fuera con él porque quizá era la oportunidad perfecta para pasar juntos el día de San Valentín, recordando cómo en Oxford Circus menciona cómo esa persona lo hizo pasar tiempo con él y hacer viajes, exactamente lo que Taehyung siempre ha hecho a lo largo de su momento juntos, pues la canción Drama de Rex Orange County
aunque habla más sobre crecimiento personal y la superación de las opiniones negativas de los demás, menciona en una parte que viajaría a Japón y tomaría un tren desde Tokio a Kioto, diciendo que exploraría el mundo y que iría a Hawái hasta la noche, mencionando que podían dejar la vida atrás sin problema, reflexionando en que no le importaría lo que las personas dijeran, porque ellos no significarían nada para él, sino la forma en la que escaparía con esa persona en Hawái hasta la noche, sin escuchar las opiniones de los demás. Es probable que Jungkook estuviera expresando su tristeza al no poder estar con esa persona especial y recordara los buenos momentos con él. Todas las canciones que compartió no hablan precisamente de una ruptura, sino de su anhelo de saber qué es lo que está pasando entre ellos, y preguntándose si él lo extrañaría también. Sabemos que Hawái fue un lugar importante para los dos, no solo por el contexto en sí, sino porque Taehyun y Jungkook pasaron unos días buenos entre los dos, y Taehyun admitió que Jungkook era tan bonito que podría morir. Esto no ha sido raro para los dos porque anteriormente, en la cita que ambos habían tenido en Atomics, solo fue conocido porque Jungkook a sí mismo lo había querido, compartiendo su cena con Taehyun en diciembre de 2021, cuando ellos habían pasado esa noche juntos en septiembre del mismo año, y tan solo porque horas más tarde Taehyun había añadido la canción September de Earth, Wine and Fire a su cuenta de Melon. Todos podíamos darnos cuenta de que la canción habla de recordar un amor y un momento especial que ocurrió en septiembre. La letra menciona el 21 de septiembre, una fecha que ha generado mucha curiosidad porque fue el mismo día en el que Taekook había ido a cenar, diciendo que en diciembre encontraron el amor que compartieron en septiembre, exactamente hablando de las fechas en las que ellos esperaron a revelar todo y que coincidentemente hacían ilusión a los meses en los que ellos mismos habían nacido respectivamente. Así que no me parecería extraño si Jungkook hubiese querido decirnos algo a través de sus recomendaciones, si nos basamos en todas las veces en las que ellos han hecho esto para decirnos algo. Luego Jungkook escribió en Weverse que su día finalmente estaba mejorando o que ya estaba siendo más cálido, pareciendo coincidir con que eso lo había hecho feliz, aunque Jimin comentó graciosamente que todavía hacía frío, para referirse a que no había manera de que el frío pudiera hacerlos felices sin estar congelados. Jungkook le dijo que no comentara si todavía estaba al lado de él, a lo que Jimin solo le dijo que estaba bien, terminando con sus recomendaciones y aceptando implícitamente que aunque podría estar extrañando a alguien, sus días podían ser más cálidos. Y aunque no podemos decir que esto fue así, en 3 meses podremos ver a Taekook nuevamente juntos, y quizá la conmoción de que su lejanía los hizo extrañarse aún más.